¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de iVoox, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.ivox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast. Imagina que tienes una buena idea de un nuevo formato o de una nueva miniserie para tu podcast. Lo ideas muy bien, lo trabajas muy bien, el borrador de prueba es impecable, nos enamoramos de este proyecto. Lo comentas con el resto del grupo o a lo mejor tu comunidad más fiel, tus 5 o 6 más fieles. Así que te lanzas a dedicar todos tus recursos a esta nueva idea. El problema es que las ideas en nuestra cabeza siempre funcionan, siempre son perfectas, ¿no? Siempre le sacamos alguna gracia. Y ya visualizamos cómo cuando la publiquemos nuestra comunidad estará encantada. Las escuchas, los comentarios empiezan a subir. El problema es que a veces luego la ponemos en práctica y eso puede ser que no funcione. Por eso hay una herramienta que utilizo constantemente y a mí me ha ahorrado mucho tiempo, muchos recursos y muchos disgustos, que es prototipar. Es decir, crear un prototipo, un artículo con el que pueda hacer una valoración objetiva. Desde lanzar una miniserie o un cambio de formato o una nueva estrategia para mecenas, lanzo una versión mínima, normalmente un episodio o 2, que me permita comprobar si esta idea es realmente buena. Es decir, lanzo lo que se llama un producto mínimo viable. Esto no es mío, ni siquiera de quien inventó el nombre de producto mínimo viable. Esto es muy antiguo y se utiliza desde hace mucho en el mundo de la industria y posteriormente ha pasado a todos los ámbitos. Te voy a poner un ejemplo y he buscado uno que todos conozcamos. Según Isaacson, el biógrafo de Steve Jobs, cuando Apple lanza el primer iPhone, en absoluto las tenía todas consigo. Todo dependía mucho más del timing y del mercado que no tanto de la idea del producto. Así que el primer iPhone no tenía todas las características de última tecnología que ya podían aplicarle, sino que hicieron un producto más sencillo y dentro de los estándares de las grandes tecnológicas, más barato. Sí, millones de dólares, pero eso para una gran tecnológica es más barato. Bien, este primer iPhone se lanza al mercado, ven que funciona muy bien. Entonces no existía la App Store, no se había integrado el 3G, no podía grabar vídeo, en fin, tenía funciones muy limitadas. ¿Se podía haber creado la App Store antes? Sí. ¿Se podía poner cámara de vídeo? Sí. 3G, claro, muchas cosas más, pero en realidad era un producto mínimo para validar el concepto de pantalla táctil, más internet, más teléfono y sin teclado físico. Si no iba a funcionar, como tantos otros productos tecnológicos que se sacan al mercado, se habría pasado a otra cosa o se habría esperado el momento adecuado. Pero el coste de un iPhone fracasado habría sido reducido si lo comparamos con sacar un iPhone con toda la tecnología que tenía disponible. No era un simple prototipo funcional para los ingenieros, ¿no? Y algunos testers, que lo subieron. Purple creo que se llamaba, sí, creo que se llamaba así, sino que fue una prueba real, pero con un producto mínimo y de unos costes mínimos. Para Apple, unos costes mínimos para Apple, claro. Esto aplicado al mercado es lo que se ha hecho toda la vida en la industria. Se crea un prototipo de algo, por ejemplo un avión, lo mínimo funcional para que vuele y ver si el concepto es bueno. Y luego los siguientes vuelos, pues ya le ponen otros tipos de motor más potente, le añaden radar, el compartimento de carga, el tren de aterrizaje retraíble, etcétera, etcétera. Pero lo que en la industria el prototipo tiene que funcionar en cierto contexto, en este caso tiene que volar, ¿no? De manera segura y convincente, en el caso del iPhone o en el caso de Airbnb, por ejemplo, o en el caso de, yo qué sé, la tortilla de patatas congelada, el contexto donde tiene que funcionar es en el público objetivo. Este primer iPhone que hemos visto responde a la pregunta que se hacía Apple de, bueno, ¿alguien compraría esto? ¿Resuelve algún problema?
Y cuando lo vieron positivo dijeron, ok, vale, ya podemos atraer a los inversores para apostar por un producto tecnológico realmente de última tecnología. Podríamos llamarlo así como probar la viabilidad en el campo que nos interesa. Así que también tenemos que tener muy claro el objetivo, y no todo es tan fácil como, bueno, mi objetivo es vender, ¿no? Si vendes al principio pero no gusta, si vendes pero no soluciona algo, si vendes pero no lo puedes escalar. En cuanto al podcast, hoy no voy a hablar de lo que sería un podcast mínimamente viable, ¿no? Eso está tratado ya en los primeros episodios de Podcasters. Ahí hablamos de cómo crear un podcast y tal vez más adelante profundicemos más en la creación de un nuevo proyecto. Vamos a hablar ahora de innovar con un producto mínimo viable, ya teniendo un público, ya teniendo una comunidad, como ya lo tenía Apple o incluso lo tenía la propia telefonía móvil, en el caso del iPhone, porque, bueno, pues revolucionó toda la telefonía móvil. Fíjate, imagina que tienes un podcast de True Crime. Qué original, ¿eh? Bueno, podcast de True Crime. Y encuentras, yo qué sé, un caso fascinante, un caso alucinante que no se ha tratado sobre un crimen olvidado de los años 80. ¡Oh, fantástico! El caso es tan apasionante que incluso involucra a personajes que hoy en día son conocidos. Después de hacer un borrador, te salen 6 pedazos de episodios. Una miniserie que, bueno, aún entendiendo que es arriesgada, puede ser un antes y un después en tu programa. Pero en vez de invertir todo tu tiempo y todos tus recursos en hacer esa serie, y que luego te estrelles con un montón de trabajo a tus espaldas encima, puedes probar a prototipar. Vamos a crear un producto mínimo viable con un único episodio. Vamos a titularlo el caso del asesino de la Sagrada Familia, lo que no encaja en la versión oficial. Estructura cerrada, sin poner episodio 1, sin prometer miniserie. Y al final del episodio algo así como, y si quieres que profundicemos en la investigación completa, dímelo en los comentarios. Has lanzado un producto mínimo viable, no has creado la serie completa, no has investigado todo lo que tendrías que investigar para ello, no has hecho todavía esa entrevista clave que tenías pensada para el episodio 5, pero has creado un episodio funcional. ¿Para qué? Para validar la continuidad en una miniserie, que es lo que tenías previsto. Cosas que puedes medir, por ejemplo, la retención, el interés real por el caso, los comentarios pidiendo más o menos, los likes, el número de escuchas, por ejemplo, pon número de escuchas de la primera semana y todo lo que te llega de la comunidad, pues mails, mensajes privados, redes sociales, todo eso tú lo valoras. Ahí ya lo valoras tú, eso sí ha funcionado, ¿no? Eso ya te lo dejo a tu criterio. Pero si ves que no ha triunfado, es muy dudoso esto, lo puedes dejar tranquilamente así. No has prometido que vas a hacer una serie, no has gastado tus recursos, que son pocos como podcaster independiente, y ha quedado como un episodio más. Más bien, pues un episodio más, estaba bien. Un testeo de tu audiencia para ti, e incluso para sacar conclusiones y, yo qué sé, buscar un enfoque diferente la próxima vez. ¿Que ha triunfado? Si ha gustado y llegas a la conclusión de que tu comunidad quiere que continúes, ahí tienes la prueba. Y encima no te la has jugado, no has arriesgado. Simplemente has creado un episodio con la intención de validar un proyecto a futuro. Y esto se puede aplicar a cualquier serie y a cualquier temática. Cultura pop, yo qué sé, videojuegos, cómics, series. Gran idea, una serie antológica dedicada a los videojuegos más míticos. Un episodio mensual con un formato algo diferente, donde le añado música, donde profundizamos más. O una serie dedicada a las mejores series de ciencia ficción. O a los mejores mangas, o a los superhéroes más míticos, o yo qué sé, las películas más entrañables de la era del videoclub. A la práctica sería como un piloto de una serie para Netflix, HBO, y lanzándolo al público, porque HBO, Netflix, los pilotos se los quedan ellos, no los lanzan al público, hacen test propios. Nosotros no, nosotros lo lanzamos con una estructura cerrada, sin anunciar el siguiente episodio que vas a tratar, y por supuesto preguntando, oye, ¿te gustaría que siguiésemos? Pues si es así, háznoslo saber. Tú tira la caña al final. Vas a conseguir
tomar el pulso a tu comunidad y ya tienes algo donde agarrarte para seguir o olvidarlo o darle otro enfoque. Yo personalmente lo hago mucho, Y si gusta la comunidad pide más, pues ya me lanzo. ¿Que veo que no hay un interés especial? Pues no pasa nada. Tal vez he gastado más tiempo planificándolo, vale, pero no sigo. Y no solo en una serie, por ejemplo en la estructura de los episodios regulares. Por ejemplo, voy a añadir una sección en mi podcast de salud sobre mejora de los hábitos de trabajo, ¿no? O preguntas de los oyentes, muy típico. ¿Que sale bien? Adelante. ¿Que no? Pues es otra cosa. Un nuevo formato híbrido, por ejemplo, que quiero probar, narración y debate para mi podcast de marketing. O siempre traer a un experto en tal materia, ¿no? Que siempre es más trabajo, pues tendrás que valorar si realmente eso aporta algo, ¿no? Bueno, pues pruebas, ves la reacción y ya decides. Sí que es verdad que en algo a veces tan arriesgado o a veces tan difícil como cambiar el formato puede requerir más de un episodio. Y simplemente te planteas, yo qué sé, hacerlo tal vez el mes de julio, ¿no? Que no hay tanta audiencia, pero sabes que, bueno, tienes esa mitad de audiencia para testearlo, hay un mínimo de escuchas para eso, ¿no? Y si no sale bien, siempre puedes abrir la temporada siguiente con el formato antiguo. O a lo mejor ha resultado estupendamente, ¿no? Y abres con el nuevo. Y ya está, y no tiene más. Y no tiene más el PMV, el prototipo mínimo viable. Por cerrarlo un poquito, no dejarlo así de árido, pues también es que tengas claro que no es que vayas a hacer una versión cutre, una versión sin calidad, una versión pobre, ¿no? De una idea a ver si cuaja, sino que vas a validar una idea antes de escalarla. Que no ha salido bien, pues no es para nada fracasar, sino que has podido probarlo sin descalabrarte. Si ha salido bien, adelante. Nada más, cuéntame si has prototipado en tu podcast, cómo te ha salido, o si lo has estado haciendo pero no sabías ni siquiera que se llamaba así, porque nos gustan tus comentarios, que aquí aprendemos todos de la experiencia de todos. Solo me queda despedirte y te espero en el próximo episodio de Podcasters de iVoox. Podcasters es un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya. Los límites los pones tú. Acompáñanos cada 2 semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito, cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita.